Buenas tardes. Vamos a tener una jornada un poco intensa con varios proyectos que comentar a ustedes, que era la idea de estas dos sesiones que vienen, presentar algunos proyectos. Voy a hacer algún ajuste porque el 5 de diciembre, el próximo lunes, voy a juntar dos experiencias rurales, la del arquitecto Hagerman y otra de Isadora Hastings, y vamos a ver lo rural en esa ocasión, y más bien este miércoles voy a enfatizar la parte de los aprendizajes y la relación que hay con la vivienda vernácula y algunos comentarios sobre este asunto. Entonces hoy vamos a ver la parte urbana y vamos a empezar con tal vez el caso de producción social más amplio que se ha hecho en la Ciudad de México, que es el de El Molino. El Molino se realizó en los años 80, ya con la constitución de FONAPO, y en base a la experiencia que habíamos tenido en Palo Alto y otras organizaciones, ya con la política de vivienda que habíamos logrado desarrollar en SAOP y la creación de FONAPO. FONAPO heredó algunos predios de Banobras, fue como su capital base, y uno de los predios era del Molino. Es un predio bastante grande en el cual convocamos a organizaciones sociales que quisieran trabajar en producción social, sus conjuntos, y acudieron 4 organizaciones, de las cuales una de ellas, el Cananea, hizo más de 1,100 acciones. En total fueron 2,300 acciones con 4 organizaciones sociales. Cananea, que fue la más grande, Uscovi, que es algo de lo que va a ayudarme a presentar Pepe Ávila, y las de Secualiotli y Alepetlali, que fueron otras 2 organizaciones que participaron en esto. Fue una experiencia importante porque el terreno lo tenía FONAPO, se puso a disposición de las organizaciones para que se comprara a un precio asequible, pero además se hizo un programa de desarrollo urbano, un plan general de desarrollo urbano, que lo hizo el arquitecto González Pozo, generando incluso una importante área verde en el conjunto y espacios, por supuesto, para equipamiento bastante generosos. Cosa muy rara que tengamos esa oportunidad de hacer conjuntos que hagan ciudad realmente. Esta experiencia fue muy interesante, ya se pudo hacer en Palo Alto por falta de financiamiento y como les conté, el mecanismo de financiamiento que usamos pues se hizo más lento, ¿no? Ahí se hicieron 200 casas más o menos en 8 años, una cosa así. Aquí se hicieron 2,300 en unos 3, 4 años tal vez. Algunas tardaron un poco más o menos, pero han llevado una evolución muy interesante. Allí también se pudo experimentar algunas tecnologías y precisamente el arquitecto José Ávila nos va a presentar su propia experiencia trabajando en este proyecto, que creo que es interesante ver la experiencia de un arquitecto trabajando en esto con tecnologías adecuadas a esta forma de producción. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy agradecido con Enrique Ortiz, primero por la cátedra tan espléndida que nos ha brindado y desde luego en segundo lugar por invitarme, pero mucho antes por haber podido participar en esta experiencia. Yo conocí a Enrique Ortiz aquí en la facultad, pero fue en realidad gracias a un alumno que desgraciadamente ya falleció, Mario Larrondo, que se incorporó con esta cooperativa Uscovi que se llamaba Pueblo Unido y que me planteó los problemas y las inquietudes que tenían sobre las cuestiones técnicas, fundamentalmente con los problemas del terreno.
Voy a hacer una plática en relación a mi participación fundamentalmente en el aspecto técnico y de dónde salieron las cosas. Aquí podemos ver a Mario Larrondo. Este es el segundo proyecto que se construyó, que se llama Secualiotli. Aquí está una foto de un autorretrato de Mario Larrondo, un extraordinario arquitecto, fue un gran alumno y de algún modo mi discípulo, porque participamos haciendo aplicando estas técnicas a la vivienda, y él continuó ya mucho tiempo por su cuenta haciéndolo de manera superior, se puede decir. Esta es una exposición que hubo hace como 4 años, en donde está los créditos de Mario Larrondo y los que siempre me dio en relación al diseño estructural, lo cual parece sencillo, pero en este trabajo equipo hay que lograr que los cooperativistas hagan equipo y que el equipo técnico también haga equipo entre él y con ellos. Empezamos por proponer esta forma de cimentación en función a consejos del arquitecto José Crechel, que experto en sismos. Yo estaba haciendo 2 obras con Crechel que voy a mostrar brevemente en otras transparencias, y ante la incertidumbre que teníamos, él nos sugirió hacer sondeos del terreno. Cuando hicimos los sondeos, el terreno resultó bastante débil y de muy baja potencia. Entonces hicimos esta cimentación, y cuando vinieron los sismos de 85, se abrieron grietas sobre esa zona y estas edificaciones quedaron intactas. El planteamiento era hacer, nos decían, bueno, es que esto parece agua. Entonces yo dije, bueno, pues si parece agua vamos a hacer una balsa. Entonces este fue el concepto, y aquí está, en vez de troncos, pues eran estos cajones huecos. Y después hicimos estas bóvedas de tabique que les explicaré cómo surgieron. También quiero comentar que, dados los bajos costos, el pie de casa tenía 32 metros, el Infonavit no daba créditos más que a quienes alcanzaban 4 salarios mínimos. Fonapo sí los daba a 2,5. El terreno era muy accesible, hubo que poner todos los servicios. Pero entonces los técnicos de Fonapo nos cuestionaron que de dónde íbamos a sacar el dinero para el concreto. Pues quitamos todos los castillos, y todo el concreto de los castillos y de las losas lo metimos en la cimentación. Entonces muros, entrepisos y bóvedas se hicieron de tabique, con lo cual pudimos hacer esta cimentación. Este es el proyecto de Mario. Aquí son 4 unidades, era 4x8 y 4x8, son 4 terrenos. El proyecto íntegro es de Mario Larrondo, tanto la propuesta urbana como la propuesta arquitectónica. Mis inquietudes con las bóvedas vienen desde mi examen profesional. Este fue mi examen profesional. Hice una casa de ejercicios y, si ustedes ven, esto está lleno de bóvedas. Aquí están las bóvedas y los cascarones. Enrique Ortiz conoció muy bien a Félix Candela. Yo vi en el despacho de Félix muchas fotos con él, y yo tuve la fortuna de ser su alumno, trabajar con él, y pues creo que algo aprendí de estructuras. Por aquellas fechas yo había hecho estos cascarones con ejidatarios en una zona rural del estado de Morelos. De aquí a acá son 6 metros de volado, de aquí a acá son 12 metros de claro, con un cascarón de 4 centímetros. Entonces andábamos experimentando en eso. Empecé a hacer este conjunto de casas, que lo quise hacer con concreto y en paraboloides, lo cual no fue posible, y con el arquitecto Crechel hice ya, no en proyecto, este es un pequeño auditorio que hicimos en José María Orgazón, aquí en San Ángel, y pues yo tenía la técnica para construir, pero no sabía calcularlo a pesar de los cursos con Candela. Crechel me enseñó una forma simplificada de aplicar la teoría de la membrana de Candela, ¿no? Pero
exactamente cuando estaba haciendo esto, me invitó el arquitecto Miguel Ángel Reynoso a visitar Palo Alto y ahí vi estas piezas. Esta foto la tomé de la conferencia que dio Enrique Ortiz. Ahí vi lo que hacía Tito Acuña, poniendo los tabiques, la varilla en medio, y entonces dije, bueno, pues si yo siempre he querido hacer bóvedas, esto me sirve para hacer bóvedas. Y entonces hice los primeros arcos. Para que se den cuenta de la antigüedad de esta foto, este jovencito que está aquí, casi todos ustedes lo conocen, es Guillermo Calva. Era mi alumno en 1978. Estas bóvedas las apliqué, esta casa ya se hizo en 79, hicimos lo de barro. Esta es una escalera para la casa de Armando Bartra, un antropólogo, escritor conocido. Esta es la casa que yo estaba haciendo con toda la ayuda y apoyo de Creixell. Empecé haciendo aquí las bóvedas y este es un cascarón sin cimbra que me ayudó a hacer el arquitecto Creixell. También había hecho estas pequeñas casas en Héroes de Padierna y coincidían más o menos los claros, entonces los aplicamos a esta parte. Este es el conjunto de Pueblo Unido de Uscovi. Esta es la propuesta de Mario Larrondo, no hacer puras calles peatonales. Esta es el área de estacionamiento, un núcleo central con zonas de reunión, espacio cívico, espacio deportivo tipo campus, y aquí están las casas. Este plano lo habían visto al principio, pero ahora era para que lo relacionaran con la foto aérea. El conjunto eran estos andadores que también los hicimos de pasto y pusimos tezontle abajo para que en verano estuviera verde gracias a la lluvia, pero no se volvía pantano y funcionó bastante bien. También se hicieron muchos experimentos, pero me abocaré nada más a los que me tocó a mí. Este es un corte general, se ven los cajones de cimentación, el sistema de bóvedas, y aunque las casas estaban en hilera, usamos doble muro. Cada casa se hizo independiente, por lo que comentaba Enrique Ortiz, que se sorteaban. Todas las cosas que les comentó Enrique Ortiz se aplicaron de manera impecable aquí. El mayor porcentaje de albañiles eran mujeres y niños. Yo había hecho una casa para un amigo pintor aquí pegado al metro Copilco, y entonces me di cuenta que la casa era muy sencilla, tenía un estudio al fondo y aquí vivía su papá, que era un actor de cine con problemas de salud, entonces no podía ser más que un piso. Y dije, el tinaco es lo único que se va a ver, entonces hice el tinaco de tabique en vez de los malos arquitectos que de firma ponen un eureka de asbesto, ¿no? Esto lo usamos para hacer también en Pueblo Unido. La entrada es un pequeñísimo portal. El tinaco queda aquí, queda esta parte, y cuando hacían el segundo piso podían aumentarle la otra parte al tinaco y conservar la imagen. Una de nuestras grandes sorpresas fue que cuando la gente hizo el segundo piso, lo hizo la inmensa mayoría también con bóvedas y aplicaron este principio que aquí se ve. Está el tinaco ya en segundo nivel. Aquí está la primera etapa en donde se ven los tinacos, pero funcionan como un elemento compositivo y no como una contaminación visual, y al mismo tiempo marcan la entrada. Pero cuando se hacía el segundo piso, aquí mismo se podía continuar el esfuerzo del tinaco. El sistema que vimos con Tito Acuña, en vez de hacer una cama plana para poner las hiladas de tabique y la varilla, pues yo hice como si fuera un muro curvo, la varilla colocada aquí y la otra varilla. Inicialmente la hacíamos de 3,10 metros, pero como eran mujeres y niños, después decidimos hacerlos a la mitad y unirlas con una forma de cimbra que van a ver más adelante. Entonces, esto nos ahorraba todo esfuerzo, no teníamos que hacer ni molde, ni cama, ni nada por el estilo. El costo que en aquella época calculábamos
era tan significativo que nos permitió hacer la cimentación de concreto, para que se den una idea de lo importante que fue la obra. Hicimos un manual, aquí está el manual, como terminamos haciendo 2 pies en vez de una, aquí sí se ponía un puntal que todos necesitábamos, se apoyaba en los muros, después se unía con un empalme en esta zona central y se hacía el pequeño firme con mayalac encima. Aquí está la forma que se hacía. Este es el manual con el que se construye, tal cual está así, con la letra más o menos atropellada, como se hizo el proyecto. Aquí está ya cómo se colaba, cómo se podía ir colando y avanzando abajo. Estos los refuerzos perimetrales, que eran muy importantes. En la parte de cimentación, pues esta concepción de balsa nos dio esto. Aquí están las cepas y aquí está ya construido. La gente al principio se extrañaba, pero al final lo pudieron hacer. Todo eso se tapaba con estas pequeñas losas. Aquí está nuevamente la imagen que les había presentado y aquí está ya realizada casi al pie de la letra. Eso es una sensación muy agradable, pensar, conceptualizar y después poder materializar con mujeres y con niños. O sea, era una alegría con la que construían, que a lo mejor a mí no me creen, pero sí le van a creer a Enrique Ortiz, que se los puede decir, no tuvimos atrasos de obra, ni reclamos, ni conflictos. En el tema de las escaleras, después de hacer esta de Armando Bartra, seguí yo explorando bóvedas ya en casas residenciales para buscarle el provecho, más que nada a la forma, o sea, de ahí he tomado yo ya el tema de la forma y las estructuras. Aquí está otra parte de Euskovic, están los tinacos y aquí está una vista que debían verse los volcanes, el Teutli, la Sierra de Santa Catarina hacia acá y la Sierra de Chichinautzin. Aquí está lo que habíamos comentado al principio, cómo se conservó. Esta es ya la segunda cooperativa de Secualiotli, que también es importante cuando se hace la primera y te vuelven a buscar otro grupo para que se haga la segunda con características distintas, porque aquí desde el principio ya se pensó en 2 pisos. Aquí están lo que vieron en el manual, lo voy a pasar muy rápidamente. Aquí están las piezas fabricándose en el suelo sin ninguna obra falsa, ni moldes, ni nada. Aquí están cargadas por los cooperativistas, ninguno de ellos era albañil. Había muchos empleados de aquí de la Facultad de Arquitectura que trabajaban ahí, pero normalmente los expertos eran en la plomería y la electricidad. Aquí está el único que usábamos los puntales, esta viga, porque aquí se juntaban las 2 partes de la bóveda, ahí la cosíamos y aquí está ya cosida, integrada sin ningún problema. Aquí está lo que les digo, se hacía el primer piso y se hacía el segundo y se usaba la parte del tinaco para volver a crecer, y toda esta parte en general, si ustedes ven, los cooperativistas ya sin arquitectos, ya sin la asesoría técnica, conservaron el modelo técnico, se puede decir, y siguieron construyendo con bóvedas. Quiere decir que los convencimos. Este es un croquis de los elementos. Los muros no tenían castillo, pero sí llevaba una cadena a media altura. Cuando se hacía entre pisos se hacía más o menos como está aquí. Esta es la planta 4x8, tenía la entrada, el baño, cocina, estancia, esta parte, y después se sacaba una escalera más o menos en esta parte. Esta es con la misma técnica, también explorando el bajo costo, una casa de tepetate con bóvedas, en donde pues la pongo nomás para presumir, porque el cliente fue el arquitecto Félix Candela. Se acabó. Muchas gracias.
Nada más si pudiera profundizar un poquito más en el tema de las escaleras de las casas de este conjunto, porque se me hace algo bien interesante. Sí. La cuestión en este caso, a partir del entrepiso y la cubierta, era aprovechar la fortaleza estructural de la forma, o sea, la forma como un factor de resistencia. Entonces, cuando yo hice la primera escalera, si se fijan, le puse un arco por el factor de miedo. Cuando profundicé y tuve la oportunidad de colaborar un buen tiempo con el arquitecto Crechel, que yo ya sabía los sistemas tradicionales de cálculo y había aprobado el curso de Candela sobre la teoría de la membrana, pero la teoría de la membrana es muy laboriosa y se necesita alguien del talante de Candela para desarrollarla fácilmente. Entonces, Crechel me enseñó un sistema para simplificar el cálculo y lo apliqué también a las escaleras, y el hacer escaleras fue un experimento que ya me dio mucha tranquilidad, pues, con todas las bóvedas que hemos hecho. Y hemos hecho todavía más experimentos, hemos hecho superficies alabeadas, sistemas reticulares, todo con barro y bajando los costos significativamente. Aquí, como ustedes, no tengo los números en este momento, pues ustedes comprenderán que para poder hacer esa cimentación tuvimos que ahorrar mucho en la estructura. Entonces hicimos una cimentación fuerte con una estructura menos fuerte, pero suficiente para resistir. Y el caso de los sismos, pues, fue muy importante. Gracias a esta obra también a mí me invitaron a participar en la elaboración del reglamento de construcciones, porque hubo muchas visitas técnicas que organizó Enrique. Enrique organizaba muchas visitas y nos hacía mucha propaganda. En este caso, lo más importante fue convencerlos, pero no solo a ellos. Las discusiones con el Departamento del Distrito Federal eran difíciles. Nosotros acompañábamos a los cooperativistas y tuvimos que discutir mucho con los funcionarios que cuestionaban todo el proyecto. Eso de algún modo nos dio una cierta autoridad, viendo que podíamos discutir con estos personajes. Hicimos mucho equipo, Mario Larrondo, Pedro Moctezuma y su servidor en esas discusiones, y de ahí creo que fue importante también el sentimiento de solidaridad que se generaba, ¿no? Porque hubo mucha resistencia, ¿eh? O sea, el departamento del DF tenía una terrible resistencia para que se hiciera esto. La gente se unió más, se puede quebrar o puede consolidarse la organización, en este caso se consolidó, y bueno, no le voy a pedir prestado, pero también un apoyo extraordinario de Enrique, porque no era fácil jugársela con todo esto que era novedoso, ¿no? Ahora les voy a presentar otro caso urbano también, pero en Venezuela, que es bastante interesante. Es uno de los proyectos de los movimientos de pioneros de Venezuela, que es una organización que surge de los comités de tierra urbana. Estos comités nacen a raíz de, bueno, mejor les empiezo a pasar las fotos para que vean un poco cómo está esto. Esto es, creo que en la presentación inicial, la conferencia que di, de una foto un poco más hacia abajo de este mismo lugar, o sea, donde está la ciudad dividida en dos, la ciudad del dinero y la ciudad de los ranchos de las familias pobres, que incluso son bastante caóticos en términos urbanos, pero con casas bastante dignas al final. De todas maneras, esos barrios inmensos que ahí se ven no estaban contados, ni siquiera estaban mapeados. O sea, aparecían como área verde en los mapas de la ciudad. Fue hasta la época de Chávez que los consideraron,
y no solo los consideraron, sino que empezó un proceso de regularización y de mejoramiento urbano, pero principalmente, inicialmente, de regularización, y ahí se formaron estos comités de tierra urbana en todo el país para ir regularizando estos asentamientos. Pero más posteriormente también se usó estos comités, empezaron a trabajar con terrenos que estaban en especulación en zonas urbanas para que los hijos de los que habían participado en estos barrios y que estaban hacinados en las viviendas pudieran incorporarse a hacer sus viviendas. Y de ahí surgen los campamentos de pioneros con una ley que les permite, no sé, dejen ver la palabra que usaban porque es muy curioso, la custodia de los predios ociosos. O sea, podían, digamos, invadirlos para custodiarlos, y después había un proceso también de regularización donde ya se les vendía el terreno a un precio adecuado. Generalmente eran terrenos públicos, los que estaban siendo ocupados por la gente, y de ahí surgen estos campamentos de pioneros que trabajan producción social, pero en serio. O sea, realmente, de lo que yo les he platicado de los casos más complejos, ellos pasan por todas esas etapas y toda esa forma de producir, incluso con mucho compromiso, porque aquí hay mucha tarea de ayuda mutua. O sea, el 40% de la mano de obra es puesta por los mismos usuarios. Hay mucha organización social, hay participación de toda la familia en los procesos, y además tienen elementos que sacan de alguna manera del contacto que tuvieron también con las cooperativas uruguayas en términos de todo el proceso y de la forma de propiedad que ya les he comentado, esta de cooperativa de uso y goce, o propiedad, ellos le llaman propiedad colectiva de uso y goce. De hecho, la propiedad colectiva es la del suelo, las viviendas no se pueden especular con ellas, pero sí eres dueño, de alguna manera el usuario de esa vivienda es dueño de su inversión y puede heredarla a sus hijos siempre y cuando acepten formar parte del mismo grupo. Aquí no están organizados en cooperativas, sino que más bien el terreno lo pone el Estado. Es una manera de que quede en colectivo, pero controlado por el Estado. Lo pone ¿cómo se llama esto? En comodato. Es en comodato, y el terreno queda como de posesión colectiva, y la vivienda queda como una, y todas las instalaciones que pueda tener de equipamientos y todo eso, que siempre tienen, por cierto, no solo hacen viviendas, sino que estudian en su zona lo que hay, y a partir de lo que falta ellos ponen algún equipamiento que sirva también a la comunidad. Son cosas muy semejantes a lo que ha estado haciendo aquí parte del movimiento popular, y todo el proceso organizativo, que es muy interesante. Entonces aquí tienen algunas fotos de estos procesos participativos, que incluso son en vertical, o sea, se hacen construcciones por ayuda mutua en vertical, ¿no? Porque los terrenos son relativamente chicos, se hacen unidades como de 92 familias, y se arman un poco más grandes, hasta 200, para hacer como una unidad que tiene una cierta coordinación por asamblea de todas sus decisiones y todas sus actividades. Entonces hay una actividad fuerte de las mujeres que me sorprende mucho, son fuertísimas. Ya adquirieron una capacidad de producir impresionante, ¿no? Este es un mapa que hizo Jerónimo de los campamentos que han ido desarrollando en la superficie de Caracas, el área metropolitana de Caracas, y en 2 ciudades que están fuera de esta zona. O sea, es ya un movimiento muy interesante, y ha producido este tipo de edificaciones, ¿no?
un poco de todo, algunas con mejor y otras no tan buena arquitectura, pero que muestran esta forma de producción en forma muy interesante. Aquí ven distintos proyectos, distintas calidades, siempre hay una asesoría técnica, eso es muy importante, eso es lo que también nos acaba de expresar Pepe Ávila, la coordinación entre el proceso social y una asesoría de calidad, que implica no solo aspectos técnicos, sino implica aspectos sociales, financieros, etcétera, ¿no? La gente administra sus recursos, construye una buena parte del asunto, controla todo el proceso y el gobierno pone el suelo, pone la infraestructura, y cuando se necesita maquinaria para compactar el terreno, para cualquier cosa, también la pone el Estado, en este caso el gobierno, en el caso de estos tipos de barrios de los pioneros. Les vamos a pasar un videíto para que vean la opinión de la gente. Este es el campamento Kaikashi, que es un proyecto de autogestión de vivienda de 88 familias, más o menos el módulo de 92, y es muy interesante porque por la forma organizativa, altamente organizativa, es gente joven, que son hijos de los antiguos pobladores de ranchos, bien organizados, tienen también una formación política fuerte que les da una consistencia importante. Ahí está ya. A ver. Yo en mi vida he hecho muchas cosas, pues. He trabajado de taxista, he sido encargado de un hotel, trabajaba a veces por mi cuenta la construcción. Personas que tienen larga experiencia construyendo incluso muchos edificios que a los cuales luego yo no tenía acceso, ¿no? Pues una situación crítica, por lo menos los maestros cabilleros que nosotros tenemos aquí, el carpintero, tienen 40 años en el ramo, han construido cualquier cantidad de viviendas y no tienen casa. Tengo 32 años de estar pagando arriendo. En donde yo vivo en la casa de mi suegra, en un cuarto, pues, y ahí vivimos 4 personas. Mi esposa, mis 2 chamitas y yo, pues. Viendo cómo estaba el monopolio y la mafia que tiene la Cámara de la Construcción, que las personas no tienen acceso a una vivienda, cuando la familia, para tener estabilidad hasta emocional dentro de una casa digna, decidimos empezar a caminar y hacer muchas reuniones. Yo lo que escuché fue a Mariela, que se estaba organizando un consejo comunal, entonces yo le dije que quería participar porque vivo arrimada con mis hijas y no tenía una vivienda, entonces ella dijo, bueno, aquí estamos para unirnos todos, si quieres ven y te quedas aquí con nosotros, y bueno, mira, más de 10 años creo que yo estoy con ella. Y hemos ido para todas partes, para todos lados, y hasta que se nos aprobó fue aquí. Soy militante del campamento de pioneros y pertenezco al movimiento de pobladores. Antes de ser pionera estaba en los CTU, y antes de CTU vemos una comunidad organizada que de una u otra manera mi mamá y mi papá y muchos de nuestros vecinos habían sido los fundadores de su barrio y los habían mantenido organizados. Entonces ha sido una lucha reconocida tras otra. Un día se presentó por allá a la comunidad Andrea Antillán, hizo una pequeña exposición de lo que eran los CTU y decidimos ser militantes de CTU. A raíz de unas reuniones que estuvo asistiendo en una primera instancia mi mamá con la compañera Mariela, que se hacían acá en el SEMAI, una casa parroquial que queda aquí en la parroquia La Vega,
es donde se empieza a través de lo que es los comités de tierras urbanas a formar el movimiento de campamento de pioneros, que en principio en base a una organización que usa la vivienda o la construcción de viviendas como excusa para organizar la comunidad para que logre sus objetivos. Pues. La experiencia de los campamentos de pioneros nace de los comités de tierra urbana. Ellos se organizaron para darle la verdadera titularidad de tierra a los pobres o a los habitantes de las grandes barriadas, que viviendo en nuestro barrio por muchos años no tenían ese acceso a la titularidad de su terreno, de su parcela, como se puede llamar. Y vive en ese proceso para obtener la titularidad de la tierra viene algo muy importante, que la gente se venía enfocando solo en obtener su titularidad, para venderla, para alquilar, porque el movimiento de pobladores tomaron en cuenta que esa no era la vía, que la gente se organizaba, salía de su casa por organizarse, por obtener un beneficio, pero que lo podíamos obtener un beneficio más grande con la movilización de las personas. Y donde se comienza con las reuniones para activar lo que son los campamentos de pioneros. La primera motivación que lo hizo reunirse a ellos con nosotros fue tener una vivienda. Pero después nosotros políticamente, bueno, tú sabes lo importante que es conocer tu vecino, saber con quién tú vives, mejorar la condición de vida en cuanto a que nadie venga a hacer una plaza de droga, porque nosotros estamos ahí pendientes, todos nos conocemos y mejoramos la calidad de vida en el barrio, no solamente por la vivienda digna, sino por la relación con el otro. Ya nosotros teníamos una oficina ahí arriba en los cangilones, y era donde nos reuníamos, que hacíamos las reuniones todos los jueves. Teníamos un terrenito allá en Barlovento, que ya teníamos unas matas de plátano sembradas y maíz, y cuando vino un aguacero y arrastró con todo. Hasta allá llegué yo con ella, y después yo duré 2 años que me había retirado con ella cuando salió el terreno aquí. En realidad yo empecé cuando comenzó la obra, pero el resto del tiempo muy poco le paré a esto. No creía mucho en esta cosa, pues nunca pensé que la gente podía construir. Incluso le eché cuento a Mariela, pues le dije a Mariela, en una ocasión dije que tú estabas loca porque no pensé nunca que tú ibas a construir con gente que nunca pensé que eso se iba a dar, pues. Entonces, pues, ahora me enamoré de esto que no me... Ahora la señora mía pelea y no me vaya. Una persona, Mariela Machado, la señora Josefina Antón y un poco de pioneros que aún están con nosotros. Ten en cuenta que hay muchas personas que por decisión propia han abandonado la lucha. Los CTU han tenido mucha relación con gente de otro colectivo, la Brigada Ni Primera, en Cataluña, con los Sin Tierra en Brasil. Eran encuentros que se hacían aquí y se invitaban y ellos venían, que es la Servi, que hace vivienda popular latinoamericana. Y nosotros decidimos, bueno, hacer una experiencia con ellos. Los CTU, por la transformación integral del barrio, le tocó ir una vez a Brasil, y de ahí se hace la relación con la gente de la Servi y la asume Pionero como tal. Entonces hemos ido haciendo intercambio con ellos. Ellos vienen y nosotros vamos. Hasta ahora nosotros no podemos decir que somos directamente de la Servi, pero estamos ahí dentro del Plan Latinoamérica de Vivienda Popular. Y siempre y cuando sea un programa
una agrupación que realmente luche por las reivindicaciones sociales, no solamente por la vivienda, y se le quite el monopolio a la Cámara de la Construcción, no solamente venezolana, sino a nivel latinoamericano, y el pobre de Latinoamérica pueda adquirir una vivienda digna, con comunidad y un hábitat digno. Nosotros seríamos de esa organización. Un compañero que se llama Edgar Pérez, con un grupo de gente, luchó por estos terrenos, para que estos terrenos fueran tomados para hacerle las viviendas a esos damnificados de aquel deslave en aquel momento. Entonces, se tomó la mitad del terreno, ¿verdad? Y se construyeron los apartamentos que vemos aquí al lado. Y no se le dio la prioridad a los damnificados. Entonces, ese compañero, a sus nietos, le pone nombres indígenas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la palabra Caicachí. Caicachí significa sol y luna. Investigamos el terreno, de quién era el terreno, era un estacionamiento, cuando nosotros llamamos que era un estacionamiento. Había una floristería, unos señores de gasoil, y le preguntamos al dueño si él era el dueño del terreno. Entonces él dijo, sí, yo soy el dueño del terreno. Bueno, como usted es el dueño del terreno, usted nos puede facilitar una copia de esos papeles. Resulta que en la copia, según el papel, decía que era alquilado. El contrato que tenía era una embalsadora de agua potable. Y resulta que no tenía ningún agua potable, lo que tenía era un estacionamiento aquí. Y le entraban más de 120 vehículos aquí, camionetas grandes. Este es un terreno del Estado, específicamente del Centro Simón Bolívar, y había sido arrendado hace unas 3 décadas a una persona la cual la tenía subutilizada. Pues aquí había un estacionamiento de camionetas por puesto, y además él tenía un centro de distribución de gasolina, que además estaba ilegal por estar en una zona residencial. Bueno, esta experiencia simplemente es una experiencia más de este tipo de abordajes, hecho en un contexto muy especial. Pero lo interesante, bueno, además de todo el proceso que llevan, me parece muy interesante cómo, por ejemplo, la primera fase del proceso que yo les decía que es la más importante, que es la formación, la integración del grupo, etc. Ellos incluso hablan de 4 fases en este proceso que más o menos coinciden con lo que habíamos comentado, ¿no? Me sorprendió bastante. Una fase inicial, bueno, es una subfase, digamos, de la primera fase, que es sensibilización e integración del grupo. Es todo el conocer quiénes son, qué quieren hacer, cómo se quieren organizar, cómo está conformado. Y ellos decían, en este caso tenía que tomar en cuenta madres solteras, adultos y adultas mayores, familias numerosas, entre otras composiciones familiares priorizadas en la asamblea por la misma comunidad. O sea, la realidad social como es como en el caso de Palo Alto, no hubo ninguna gente que se quedaba fuera de los que vivían ahí. Y esto implica actos de solidaridad muy importantes, porque habrá gente que tiene realmente dificultades o que tiene una familia muy grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, las viviendas tienen más de 70 metros, creo que son 72 metros. En 72 metros te caben, por supuesto, 3 recámaras, o sea, ya es una vivienda bastante digna, pero tienen casas más grandes para familias más numerosas, y también algunas más pequeñas para gente mayor que no necesita tanto espacio. Esto se repite también en los proyectos, por ejemplo, del MOI, a ver si nos da tiempo en algún momento de presentarles algunos por su calidad arquitectónica. Los del MOI en Buenos Aires tienen una calidad arquitectónica impresionante. Y ellos también hacen esto, o sea, generan la vivienda que necesita la familia, independientemente de su ingreso. O sea, es un proceso de inversión colectiva en el que todos tienen acceso a esa vivienda. Eso creo que es muy interesante, y todo esto lo van estudiando ahí en esta primera etapa.
Después hay un autodiagnóstico participativo. Esto es muy interesante, o sea, el diagnóstico no lo hace solamente el técnico, sino se hace conjuntamente y principalmente es la misma gente que está haciendo su propio diagnóstico físico y social. Y es una etapa fundamental, dicen ellos, para la apropiación comunitaria del proyecto. Y esto se hace con profesionales. Ya la asesoría técnica está ahí muy involucrada, pues tienes que ver la calidad del terreno, dónde lo vas a ubicar, empezar a estudiar todos los factores que intervienen para poder concretar esto, ¿no? Que es el caso que vimos ahorita con Pepe Ávila, o sea, revisar la tierra, a veces no se hace eso. Y ustedes vieron en Palo Alto, yo les decía que como era una zona de relleno, también se iba a hundir, pero no era una zona como esta zona casi que es el antiguo lago de Xochimilco, ¿no? Que estaba cubierto en esa zona, ahí está juntito Xochimilco, ¿no? Entonces ahí lo que hicieron es flotar la cimentación. En el caso de Palo Alto lo que se hizo fue una caja de zapatos, pero también una forma de hacerlo que permitía que no se cuartearan los muros en caso de algún hundimiento. Y, en fin, se hace una estrategia de acuerdo a la realidad. A veces no importa. Los que hacen muchos de estos conjuntos de vivienda no importa ni siquiera dónde las ponen. Tenemos un caso aquí en el Estado de México que lo pusieron junto a un tiradero de basura en una zona de tierra, de barro arcilloso que se revienta y quiebra las casas y no estuvieron planteadas para eso y nadie le resuelve el problema. O sea, la gente ha hecho su inversión, muchos tuvieron que irse porque se les estaba cayendo la casa, nadie se responsabilizó. Entonces, es muy importante una asesoría técnica que abarque todos los aspectos y esta parte del análisis del terreno es fundamental siempre, ¿no? En fin, todo esto lo hacen en este diagnóstico y en una forma participativa van ellos generando las ideas básicas que van a utilizar para el desarrollo de su proyecto, ¿no? También en esta etapa se hace ese diagnóstico territorial. Por ejemplo, en uno de los proyectos que está aquí en exhibición también, bueno, más bien quería yo que estuviera, pero al final no lo mandaron, que se hizo. Me mandaron otros proyectos de la Ibero de aquí, Pepe Kreischel, que es hijo del arquitecto que asesoró a Pepe Ávila. Él desarrolló en su taller de arquitectura de la Ibero, hizo un concurso en apoyo de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata en Azcapotzalco. Es un proyecto muy bonito, lo ganaron 3 chicas, fue un proyecto de 1 año de diálogo que ya les he platicado. Y ahí pues una cosa es hicieron un análisis que lo presentaron en una reunión que tuvimos en San Luis Potosí de producción social hace algunos años, un análisis fantástico de su barrio. O sea, predio por predio fueron ubicando qué servicios había, qué equipamientos había, qué faltaba en la comunidad y eso lo pusieron en su proyecto. Y esa cosa, insertarte, adecuándote a la realidad del lugar es algo fundamental. Y para no llegar como paracaidistas a un lugar y caes ahí y le rompes la vida a los vecinos, ¿no? Hay un rechazo brutal en esta ciudad a cualquier cosa que hagas, ¿no? Y ya no digas cuando es gente de pobre, ¿no? Tal caso que les comentaba yo de una comunidad indígena en lo que fue el Colegio de México, que se afectó, se cayó en alguna parte en la colonia Roma, ¿no? Y una comunidad indígena ahí, los vecinos no querían saber nada. Bueno, pues cuando haces la cosa de esta manera, que te insertas con un servicio a la comunidad y te vas insertando en la comunidad, es otra perspectiva totalmente distinta. Entonces, esta etapa también la cubrieron ellos muy en una forma, y lo que deciden es decir, aquí había todo, pero entonces les falta un salón donde reunirse.
y les servía a ellos para sus reuniones, pero también lo abrieron para la comunidad existente en el lugar, ¿no? Eso creo que es muy interesante. En el caso de esta de Azcapotzalco, también lo que habían hecho es algo de agricultura urbana, las azoteas, pero también un salón comunal que pudiera servir a la comunidad para educación en distintos aspectos, educación cívica, etcétera. Luego hay otra etapa que le llaman jerarquización de necesidades. Hay muchas necesidades, pero ¿cuáles son las que vamos a priorizar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Aquí incluso muchas veces tienen que resolver quién va a ser el propietario de la vivienda, porque hay una pareja, pero hay una toma de conciencia, las mujeres son las que llevan los procesos, en este caso también. En este caso de Venezuela igual pasa lo mismo, o sea, son las mujeres las que llevan fundamentalmente el proceso. Entonces hay necesidades específicas, hay que decir la forma en que te vas a organizar, etcétera, cómo vas a registrarte legalmente. En el caso de México es muy importante porque no cuentas con una legislación como esta que fue muy favorable para este caso. Entonces necesitas definir, jerarquizar las necesidades para dar solución a lo más importante, ¿no? Y luego ya la formulación colectiva, las ideas para el proyecto, es la parte del diseño participativo, ¿no? Que puede ir muy a fondo o puede ir simplemente a generar ideas básicas de lo que se quiere lograr, pero en una consulta, utilizando un esquema de asamblea que se reúne muy frecuentemente para esta toma de decisiones. No es la decisión de un técnico, ni es la decisión de un líder, tampoco. La decisión del conjunto la que va decidiendo. Yo le decía en el caso de Palo Alto, la decisión del colectivo fue hacer todas las casas iguales al principio, pero sabían que las iban a modificar, las iban a personalizar en el tiempo, pero que el inicio se mostrara que independientemente de sus distintos niveles de ingreso, estaban juntos en esa lucha, y esa fue una decisión de ellos y esa es la que tomaron, ¿no? Entonces aquí también tienes que tomar la decisión. En el otro que les presenté de ahí de Santa Lucía, la decisión fue irse en vertical también, como en este caso, para poder disponer de terrenos para equipamientos colectivos y para espacios jardinados, espacios abiertos para los niños, etcétera. Es una decisión muy importante y esas decisiones se toman precisamente en esta priorización y son las orientadoras de cómo se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que justamente esto, que es lo que se trabaja en esta primera fase, aquí, por ejemplo, no trabajaban el terreno, porque ya habían tomado el terreno y había una ley que les permitía hacerlo, ¿no? En otros casos, la decisión de dónde quieres el terreno y qué terreno puedes conseguir y puedes pagar es también muy importante. Y otra cuestión que también vieron ellos aquí es no solo ver las carencias, sino ver también las capacidades de la gente para incorporarlas al proceso, ¿no? Entonces, ilustra muy bien este caso lo que hemos venido platicando en términos de esta primera fase, la importancia que tiene en la formación del colectivo, de las decisiones básicas, de las posibilidades y de las transformaciones que se pueden dar a partir de este momento. Ahí es donde construyes las posibilidades de convivencia hasta la quinta, que se van a dar en la quinta fase, las vas construyendo durante el proceso y ese proceso inicia con estos elementos. Los obstáculos que tienen, y eso creo que también ya se los he comentado, lo que está en la exposición, que vale la pena que lo vean en detalle, porque ahí se detallan muchas cuestiones en muchos de los proyectos. Todos son distintos, lo único que ha sido igual es las dificultades que se tienen ante las instituciones para poder hacer estas cosas, ¿no? Pero en fin, es una lucha, muchas veces a contracorriente, que se tiene que hacer. Y en el caso tienen un poco más de facilidades, pero también hay una lucha. El gran proyecto que hizo Venezuela de vivienda, pues es una repetición del modelito que inició Pinochet, que después seguimos nosotros, de hacer casitas en las periferias, solas, masivamente. Ese mismo proyecto también lo hicieron en Venezuela, o sea, a ellos mismos, a estos grupos de pioneros y a los grupos de tierra urbana,
les ha costado trabajo también, a pesar de que hay políticas, de que hay algunos instrumentos favorables, sacar adelante este tipo de experiencias, ¿no? Pero al final hay un saldo muy importante para ellos, una identidad, un orgullo, una comunidad que se va construyendo al trabajar juntos. Bueno, pues yo creo que estos son los elementos que quería yo comentar. No sé si hay alguna pregunta para tomar un descansito muy rápido y poderles presentar otros 2 casos están interesantes. Sí. La capacidad para construir hasta qué niveles de la experiencia de esos comités urbanos, hasta qué capacidad, cuántos niveles han podido construir. Pues ahí lo ves en las, lo podemos pasar otra vez. Ahorita lo vemos en las fotos, creo que son como 6 niveles, una cosa así. No, es impresionante. En Brasil también hacen ayuda mutua con edificios en altura, ¿eh? Ahora, no todo lo construyen ellos, te digo, es un 40%, pero es muy importante, un 40% es muy, muy importante en términos de poder dar una mejor vivienda. Y yo no sé cómo le hacen, porque no creo que tengan elevadores, ¿no? Lo que hay que medir es que no tengas elevadores. Le decía yo en el caso de Santa Lucía, la segunda etapa iba a ser de 9 pisos, pero es porque tenían pendiente, podías entrar en medio, bajar 4, subir 4 y tener uno en medio. Entonces, sin elevador, 9 pisos, fantástico en una pendiente. Pero, y eso lo puede uno provocar también, ¿no? Y puedes utilizar mejor tu terreno en este proceso de densificación, que no es hacer torres con elevador, que la gente luego no puede pagar la compostura, se vuelve un desastre total, ¿no? Entonces, me tocó ver en Hong Kong tugurios verticales, que es la peor cosa del mundo, ¿no? O sea, si un tugurio en tierra es nefasto para la vida, un tugurio vertical es bastante peor, ¿no? Y eso lo estaban tirando, pero al principio hicieron departamentos de 20 metros cuadrados con baños comunes por piso en Hong Kong, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Un absoluto desastre, ¿no? Todas las ventanas tenían unos palos para sacar a tender la ropa, que la lavaban seguramente en el fregadero de la cocina, porque no habría mucho espacio para más, ¿no? Y ni siquiera tenían un baño dentro. O sea, esta tuburización vertical puede ser altamente peligrosa. O sea, pensar que densificar es hacer torres, hay que cuestionarlo mucho. Vale la pena que vean la exposición las densificaciones que logra González Lobo con entrada por la tierra, que es lo que le gusta a la gente, y se logran densidades bastante fuertes. Y cada quien con su entrada por tierra, que es lo que le gusta a la gente, es su lugar, pero puedes encontrar densidades bastante fuertes. Entonces, cuando hay eso, pues las decisiones se pueden cuidar, ¿no? A pesar de eso, siempre hay conflictos, pero sobre todo cuando se meten los partidos políticos, ahí sí parten todo. ¿Puedo hacer otra pregunta rápida? Es que escuché del video que hablaban de un plan Latinoamérica de vivienda popular. Sí, es una sociedad, es el CELVIP, que es Servicio ¿cómo secretario de la Vivienda Popular. Son organizaciones que surgieron en Brasil y en el Cono Sur, era Brasil, Argentina y Paraguay, Uruguay. Tenían miembros ahí, o tienen miembros ahí, y después ellos estuvieron viajando a Venezuela a compartir su experiencia. Y está la experiencia de las cooperativas uruguayas, pero también de la ayuda mutua de los brasileños, que la tienen muy desarrollada, técnicamente muy desarrollada, ¿no? Hay una pregunta aquí bien interesante. ¿Hay aquí un instrumento legal que ayuda a la gente a tener la custodia del suelo? Sí. En el caso de aquí de la Ciudad de México, ahorita que se está haciendo la Constitución, ¿qué posibilidades hay de gestar este tipo de instrumentos? Porque es la pelea aquí. Sí, mira, la pelea está fuerte. Te puedo decir que está fuerte porque está puesto en
En el proyecto, a mí me tocó participar en el proyecto que se presentó en la parte de planeación y ordenamiento territorial. Ahí metimos la necesidad de legislar sobre las cooperativas de vivienda, porque están, les decía yo la vez pasada, que están con 3 artículos en nuestra Constitución. Las uruguayas solo en la ley de vivienda tenía 50 y tantos artículos, más un reglamento de 60 y tantos. Entonces está regulado todo, aquí no hay ninguna regulación, no existe en la ley cooperativa. Entonces, poner eso, ponerlo de producción social, pero no faltó el gran vocero de oponerse a esto, porque le eriza el cuero oír la palabra social, y cree que es comunismo retrógrado, y tiene mucha voz públicamente, le han dado mucha voz en los medios. Está siendo atacado tanto la producción social como las cooperativas, como la fuente del corporativismo y de la podredumbre social que lleva al caos urbano, ¿no? Más o menos. Y está muy difícil defenderlo, porque pues los que pueden defenderlo son pocos que tengan conocimiento, que tengan los argumentos para poder defenderlo. Y esos pocos pues no pueden tener asesores permanentes, porque la gente trabaja, aquí es mucho más difícil. Los otros pues están pagados por, los lobistas del otro lado están pagados por los intereses económicos, ¿no? Entonces hay mucha presión, está difícil, está muy difícil, ahí se necesita más apoyo y para poder sacar las cosas, pero sí está ahí. Está otra cosa que es fundamental, que es la función social y ambiental del suelo, que te permite tener políticas de suelo para evitar todo lo que tiene que ver con la especulación, ¿no? Poder tener instrumentos, como en este caso tienen un instrumento de que puedes custodiar un terreno y después apropiártelo, o incluso allí en Venezuela hay un edificio, ¿cómo se llama? Es un edificio, pero es muy famoso porque es un edificio enorme que un banco lo hizo y quebró, no sé qué, y se quedó ahí y lo invadió la gente. Pero es de muchos pisos, tiene unas rampas y tenían motocicletas para llevar a la gente que lo invadieron, ¿no? Ya lo sacaron de ahí porque es una cosa espantosa de edificio, ¿no? Pero así estaban resolviendo que la gente pudiera ubicarse en los pisos. Es el ingenio de la gente que se hace para poder resolver su problema, pero ya con las nuevas políticas pues los favorecieron, ¿no? Pero en fin, en algún tiempo tuvimos políticas que favorecieron este tipo de cosas. El inicio de FONAPO estuvo planteado en este sentido y pudimos hacer cosas como este caso del molino, ¿no? Bueno, vamos a ver otro tipo de ciudad muy interesante y muy rara para nuestra manera de hacer ciudades también. Es una ciudad en Bolivia que está arriba de La Paz. Ya La Paz está altísimo, esto está a 4,000 metros y es donde está el aeropuerto, que la primera vez que llegué al aeropuerto abrieron la puerta del avión y empezó a caerse gente así, desmayada, ¿no? La azafata nos dijo, no se preocupen, y cae la azafata también. Salimos arrastrándonos de ahí. Y sí, a lo mejor en los aviones antiguos por la presión, pero realmente se afecta a uno en esa altura, ¿no? Y es la zona donde ha migrado la población indígena. O sea, la población indígena ha migrado, pero fundamentalmente al Alto, y es la que da cierto tipo de servicios a La Paz. Son principalmente comerciantes y han desarrollado toda una cultura urbana muy especial. Aquí ven el trazo en esta altura, están teniendo incluso problemas de agua porque se están derritiendo los glaciares de la sierra de los Andes en esa zona, que ahí ven ustedes algunos picos.
y es una población ya muy, muy grande. No sé exactamente cuántos habitantes tiene, pero creo que anda por el orden de 1 millón. O sea, es una ciudad muy, muy grande. Sí tiene trazo urbano y tiene estos comerciantes, pues hay unos que se han hecho riquillos, ya están haciendo edificios. Ahorita van a ver, hay un arquitecto local que hace unas cosas muy extrañas para nuestra vista. Les voy a pasar alguna foto para que vean y luego lo busquen, porque el tipo ha hecho, creo que decenas de edificios en esa zona e incluso fuera de ahí. Es un autodidacta, arquitecto autodidacta de esa zona, ¿no? Se llama Freddy Mamani. Es una combinación rara del inglés y el aymara, ¿no? Bueno, estas son sus construcciones, ¿no? Espero que nos inspiren mucho en ella. ¿Qué les parece? Y tiene toda una concepción. Vale la pena que lo busquen en el YouTube. Por ahí hay un videíto también donde él expresa todo el sentido que tiene en la cultura aymara estos colores y estos símbolos que él pone en sus fachadas, ¿no? Aquí él no hizo la arquitectura, él lo que hizo fue la pintura. Él pintó esto, es una intervención. ¿De qué taller? Pues ustedes pueden identificar si hay alguien con esta vocación. Podría tener bastante éxito. Este se llama Freddy con 2 Ds, Mamani, para que lo busquen ahí. Y ha producido decenas de edificios de este tipo, ¿no? Bueno, es un poco para darles el contexto en que se va a ubicar un videíto que les voy a pasar de estas familias pobres, que son las que viven en las periferias de esta ciudad, migrantes que no tenían agua, no tenían saneamiento sobre todo, y esta ONG que los apoya les permitió como organizarse en una forma que pudieran ellos participar en el mejoramiento de su barrio y en el mejoramiento de la sanidad de su casa. Entonces el videíto, pues ven ustedes la sencillez y también la necesidad de la gente más pobre de este mundo de tener una vivienda digna y cómo lo van logrando. Si quieres le seguimos, ¿no? Estas son algunas fotos de cómo vivían. Aquí ya aparece un bañito puesto, pero condiciones absolutamente precarias. Incluso ahí ya se ve un canal que ellos lograron hacer comunitariamente también para el saneamiento de la zona. Antes era el lugar donde defecaban allá al aire libre y era una contaminación horrible y demás, ¿no? Entonces son situaciones extremas que realmente están en nuestras ciudades, en muchos lugares, ¿no? Aquí tal vez es más difícil por sus condiciones ambientales, etcétera. Entonces vamos a pasar. Nada era, no había ni calles, nada. Solamente las casas donde han podido ser construido. Era frío, era nublado, parece que nunca salía el sol. Cuando nosotros hemos llegado no había agua. Íbamos allá arriba, había un pozo. No había agua, hemos tenido que tomar esa agua sucia del pozo. Los aguas también se enfermaban porque los aguas habían sido con bichos. El ingeniero daba vueltas por ahí, entonces nos ha preguntado, entonces, así no teníamos baño, pozo sí lo teníamos, o si no sufríamos al cero, vamos. Algunos van al río, por ahí arriba, hacen lotes vacíos, pero también es riesgoso para nuestros hijos. Nosotros vamos a ayudar que a través del río, sino más arriba. Iban los niños de día, pero los mayores íbamos cuando ya se estaba oscureciendo. Íbamos siempre,
después al río me asustó, pirito así chiquitito, eso había sido cari a me ha enfermado. Bueno, primero siempre hemos empezado es con un curso taller. Hemos pasado talleres, Hemos empezado a hacer proyectos. Hemos presentado ese proyecto ante la Junta Directiva de la zona y allí hemos defendido el proyecto y también hemos hecho teatros y en ella ganado el baño a cada casa. Así hemos empezado a hacer con la facultad de parte de nosotros, ¿no? Hemos empezado con el baño. Podían los pequeños también, entonces los niños barrían, servían la arena para hacer la fachada. Ahorita estamos realizando obra final, falta todavía terminar y vamos a realizar el piso, cerámica, todo es cosecha de agua, todo ya está instalado. Entonces nosotros, yo con mi abuelita, lo hemos realizado el mesón para el tanque. Nos han dado tanquecito, el techo nos hemos conectado los tubos, de ahí cosechamos agüita ante la lluvia. La cosecha de agua va a ser para ahorrar el agua y nos va a rebajar la factura también, no vamos a gastar mucho. Esa agua de lluvia puede servir de mucho, como por ejemplo para el uso de alcantarillado. Yo utilizo en lavar la ropa, para lavar los platos. Estamos recogiendo nuestro material de bañito. Estoy muy feliz porque ya con estos artefactos nuestros baños ya van a estar concluidos. Para darme cuenta que estoy contenta y espero que sea una bañita para mí. ahora recién también me doy cuenta, claro, como no tenía, veo mi bañito que está mejor, yo creo que voy a mejorar también mis cuartos, mi casita, ¿no? Yo realmente me siento bien orgullosa de ver mi baño, a veces entro, digo, mi baño con azulejos, como siempre he soñado. No sé, gracias a Redavita tenemos un baño bonito, de lujo. Estoy contento, feliz, que yo no pensaba tener un baño así. Ya no va a ser lo mismo, ya tenemos todo aquí completo. Vamos, no sé qué vamos a ver. Estoy muy alegre porque tengo mi bañito. Sí, yo no pensaba tener ese proyecto de cosecha de agua de lluvia. A veces yo sé de abajo no decimos la mandarina, y yo cuánto quisiera tener así, pero mi sueño se ha cumplido. Esto es simplemente un ejemplo de un mejoramiento básico, mínimo, de una necesidad humana, pero que, como ustedes ven, la gente en su mente, por humilde que sea y por pobre que sea, no tiene en su mente estos conceptos de cualquier porquería, con cualquier cosa se conforman, ¿no? O sea, están buscando algo de calidad, incluso un sueño de tener un baño con azulejos, ¿no? Y además, un poco entienden por qué el arquitecto
usa tanto color, ¿no? Ellos también quieren colores en sus azulejos y en su baño, y figuritas y este tipo de cosas. Hay algo atrás en la cultura que está ahí presente. Yo creo que y esto implica el esfuerzo de la gente. O sea, aquí es una iniciativa de una ONG, la Red Habitats, que trabaja fundamentalmente con mujeres. Esta Annelise Menéndez, que es la que lo dirige, ha reunido a las mujeres de muchos barrios de Bolivia, tiene toda una red de líderes barriales, mujeres, un trabajo muy interesante con ellas, y todo esto ha sido conducido por mujeres, ¿no? Lo ven ahí como hablan de la experiencia, sobre todo las más jóvenes que ya tienen un poco más de elementos hasta de manejo del idioma, ¿no? Porque muchos, el resto pues hablan el aymara y esto, y no tienen un conocimiento muy amplio del idioma. Pero se ve este esfuerzo de la gente por vivir mejor, y cómo con poquitos recursos se pueden hacer desde este tipo de cosas tan sencillas, pero tan vitales para un ser humano, ¿no? Creo que eso es una lección de algo que se puede reconocer en estos esfuerzos. Desde eso hasta pues lo que vimos, ¿no? Con los pioneros, que es ya todo un planteamiento muy fuerte de hacer edificios con ayuda mutua y contando con apoyos estatales. También pasó eso mismo aquí en el caso de Uscovi y del Molino, que hubo apoyos y que hubo planes y que hubo participación fuerte de la gente en esos procesos, y pudieron hacer casas buenas y consolidarlas, ampliarlas después, ¿no? Ahorita van ustedes al Molino y por supuesto ya no van a ver esa secuencia de boveditas, ¿no? Van a ver edificios de 3 pisos, casas mucho más completas, ¿no? Pero yo tengo un video y me gustaría presentárselos, pero es que no hay mucho tiempo, ¿no? Porque hicimos un video de esta experiencia con gente de los diversos casos que se juntan ahí. Lo hicimos también con la UAM, y está muy interesante lo que la gente dice de su experiencia de haber participado en esto, ¿no? Y ahí se ven ya los cambios. Si hay tiempo, a ver si el último día lo traigo para que lo vean, para cerrar un poco este circuito. Es un video que, como el otro que les presenté, donde habla la gente, ahí también hablo yo, pero para no ponerme muy formal me trepé en un columpio y ahí estoy. Allá en el parque ese que nos mostraste de Uscovi, y hay unos columpios, y ahí me entrevistaron. Entonces, un poco para explicar el asunto. Creo que sí vale la pena verlo para que vean ustedes lo que la gente piensa de sus procesos. Aquí a mí me gustó por eso presentar los videos, porque es importante que la gente hable de su experiencia, ¿no? No que nosotros seamos los que digamos las cosas, sino escuchar qué piensa la gente de sus cosas, ¿no? De lo que les ha implicado, lo que les ha significado en la vida. Me sorprendía hace poco que en uno de los grupos que asesora más vivienda, de mejoramiento de vivienda en el Valle de México, que es Mejoremos, y me hubiera gustado traer aquí a Elena Solís que les presentara su experiencia, porque es muy interesante. A ver si todavía hay chance de hacerlo. Pero han tenido muchas dificultades con las instituciones, muchas dificultades. No hay un entendimiento. Me tocó, porque ella trabaja también con un Puebla, llevamos al funcionario, creo que les platiqué ya algo de esto, y no entendió la progresividad para nada. La gente hasta lloraba, como esta señora que lloraba porque tenía un baño, ¿no? Ya se le veía ganas de llorar. Bueno, ahí también la gente lloraba de que tenía una casa digna, ¿no? Que tenía espacio, sobre todo. La gente busca el espacio antes que los acabados. Y porque no tenía acabados, dijo, ¿cómo se sacaron el Premio Nacional de Vivienda con estas porquerías, ¿no? Esa fue la reacción del funcionario.
y decir esto no se puede hacer, es una cochinada. Cuando tenían en una de las casas que habían 80 metros construidos, y antes vivían en una posilga, 80 metros construidos, sin acabados, pero 80 metros, y la escalera preparada para un segundo piso, ¿no? Cuando tenían toda una calidad de espacio, que es lo que la gente busca, es antes el espacio que las pinturas y los azulejitos, ¿no? Eso viene después, pero lo fundamental, al menos aquí en México, es que la gente necesita espacio, quiere espacio, no quiere estas mini casas que no sirven para nada, ¿no? Entonces, y esto lo tenemos que aprender los arquitectos, porque generalmente decimos, como son pobres hay que darles microcasas, ¿no? Y no es por ahí, es cómo lo pueden ir completando, porque no pueden hacer esa casa que sueñan, pero la pueden hacer por etapas, y podemos ayudar a que esas etapas no sean de 30 años, sino que sean de 4, 5, 6 años máximo, ¿no? Y con apoyos públicos y con subsidios y con asesoría técnica para que estén bien hechas, para que ahorren, con uso de materiales adecuados, que es otra pelea que tenemos actualmente con los organismos públicos, porque identificaron que las viviendas que tenían más precariedad en un estudio que hizo el INEGI con la CONAVI, al principio de este gobierno, vieron que pues eran casas de adobe, casas de teja, y decidieron que esos, bueno, pues el rezago está ahí porque hemos hecho la vida imposible al campesino, porque la gente está muy pobre, porque los hombres se han ido a trabajar a Estados Unidos, se han quedado las mujeres solas, no hay economía, no hay manera de mantenerla, y además se han olvidado de sus técnicas porque se les ha metido en la cabeza que las casas tienen que ser, las buenas casas tienen que ser de bloque, de cemento, de tabicón y de vigueta y bovedilla, ¿no? Es el sueño de todo mexicano ahora. Y es lo que le vamos a presentar junto con Oscar y Isadora, su experiencia en la Sierra de Guerrero, haciendo otra vez adobe con la gente de calidad, con calidad técnica, con mejoramiento técnico. Se puede hacer excelentes cosas y mantener esta diversidad de colores, de sabores, de maneras de hacer las cosas en este país, ¿no? Pero ellos, a pesar de que ahí es donde estaba la mayor precariedad, porque además la gente no tiene dinero, la hemos empobrecido profundamente, eso no se analiza, sino se están cayendo esas casas, por lo tanto prohibamos el uso de esos materiales. Ahorita con las dos cosas que hay aquí en la exposición, varias cosas que hay aquí en la exposición, la casa esta de bambú, las casas de adobe que están expuestas ahí, se ha logrado, bueno, una de ellas logró la medalla de plata del concurso de vivienda rural que ya les había dicho, y con ese fue el motivo que la llamaran para que quieren hacer prototipos. No es por el lado de los prototipos, pero cuando menos es una oportunidad de empezar a negociar el uso de los materiales tradicionales, mejorados, con tecnología adecuada, con protección. Hay que enseñarle incluso a la gente a volver a hacer adobes, es increíble, ya no lo sabe hacer, ya no tienen la calidad. Hay que enseñar hasta eso, o sea, recuperar las prácticas tradicionales, es impresionante. Lo que hemos hecho al meter en la mente de que las únicas casas posibles son estas casas que son muchas veces hasta absurdas, ¿no? Lleva a la sierra, varillas, cemento, es hacer más pobre a la gente. El poquito recurso sale de la comunidad en lugar de fortalecer la economía local, ¿no? O sea, hay toda una serie de diagnósticos que tenemos que hacer para entender la importancia de estas formas de producir y de esta diversidad de posibilidades que hay, desde esta pobreza extrema hasta lo que puede ser también una clase media que no quiere comprar una casa cara y chiquita y que quiere juntarse con sus amigos y hacer un buen edificio donde vivir con la gente que quiere en un lugar digno, y eso muchos jóvenes profesionales están tratando de hacer eso y pueden hacerlo, y eso es producción social también, ¿no? Y eso se puede hacer perfectamente. Bueno, vamos a pasar al otro. ¿Sí? Bueno, aquí en la Ciudad de México hay
pequeña experiencia que también es de gente joven, como el caso de los venezolanos, hijos de algunos de ellos, de gente que ha autoproducido su vivienda o que tuvo algún proceso de gestión de su vivienda, que estuvieron motivados por una organización que se llama SOL, Sociedad Organizada en Lucha, que es parte del Movimiento Urbano Popular, y estuvieron consultándonos y viendo qué podían hacer. Inicialmente pues se le presentaban experiencias y cómo se podían organizar y todo esto, y realmente es gente joven que ya muchos de ellos ya tienen formación incluso universitaria, pero son gente de barrios populares que se han organizado, y ellos decidieron, después de muchas discusiones, tener esta forma de propiedad de uso y goce, que también le llaman colectiva a ellos, y hacer una cooperativa. Ya han tenido una dificultad espantosa con el Instituto de Vivienda de la ciudad. No les quiere financiar a la cooperativa, no les quiso financiar, tuvieron que encontrar otro mecanismo colateral para poderlo financiar, y ahora no les quieren reconocer esa forma de propiedad. Pero han trabajado, y por supuesto con mucho entusiasmo. Es un grupo muy entusiasta que se fue depurando, porque varias gentes no quisieron esa forma de propiedad de los que estaban ahí, querían la propiedad individual y querían verla como una inversión y no sé qué. Pero ellos consiguen, con una gente que fue solidaria, un terreno de relativamente buen precio, aquí al norte, al oriente del aeropuerto, en la parte de atrás del aeropuerto, en la cuchilla de, ¿cómo se llama? De Pantitlán. En Pantitlán, enfrente está un parquecito que también intervienen ellos en ese parquecito para hacer una biblioteca para la comunidad, y eso también se está construyendo. Aquí hay este arquitecto Eduardo Mújica, que es el que hace este proyecto muy interesante en este lugar, y lo están construyendo ya están por terminarlo después de varios años de pelea, y es muy interesante el proyecto. La parte de la azotea la quieren utilizar en agricultura urbana, tienen también un salón comunal, y la proyección hacia la comunidad es la que tienen enfrente en el parque público. Aquí el trabajo de las mujeres no ha sido en la construcción precisamente, como en el caso de Venezuela, sino en coadyuvar a la construcción, haciendo la limpieza de la obra, cuidando que no se desperdicie el material, supervisando, trabajando ahí y actuando en el control de la obra, ¿no? Ustedes ven ya desde estas etapas iniciales ya están celebrando, tienen por supuesto asamblea cada semana, ¿no?, para poder ir viendo su proceso. Han trabajado muchísimo, y este es el proyectito de la biblioteca que está enfrente, en el parque de enfrente, que ya se está construyendo. Este es el corte del espacio, pero han hecho actividades que ya les relataba yo la otra vez, pero para ir redondeando el asunto, comunitarias muy interesantes. Entre otras, ellos fueron un difusor en el barrio, que es un barrio duro, es un barrio donde hay mucha violencia, que es lo que les pasaba también a los de Venezuela. En Venezuela hay mucha violencia en los barrios, sobre todo esta formación, ellos dicen la parte de los niños, que es muy peligrosa, ¿no?, porque viven en condiciones de mucha violencia interna en sus propias familias. Entonces su salida es la violencia. Entonces, ¿cómo trabajas con ellos para anular eso?
y son actividades, es deporte, es actividades culturales donde ellos vean otra forma de hacer las cosas. Y dicen los venezolanos, para trabajar con los mayores es mucho más difícil, con los jóvenes ya formados en esto se vuelve mucho más difícil. Entonces tienes que empezar desde los niños a trabajarlo. Y esta es un poco la idea que ellos han tenido, y en ese contexto tan difícil de ese barrio, han estado difundiendo, por ejemplo, la Carta por el Derecho a la Ciudad, hicieron una especie de carnaval para recorrer el barrio hablando de eso, haciendo como unas pastorelas, que les mostraba una foto yo el otro día de estas pastorelas o antipastorela que hicieron ahí, con ese ángel con cara de demonio, etcétera, ¿no? Entonces ellos están trabajando esto y ya han estado, ya tienen un reconocimiento que les dio Urbamont, que está trabajando conjuntamente con nuestra coalición en difundir la producción social a nivel mundial, que ya les he platicado, ya están en Ginebra, les dieron un reconocimiento, entre otros de los grupos que están haciendo producción social, para estimular también estas prácticas y que se reconozcan en el mundo, que se visiten. Es muy interesante ver que, por ejemplo, ahorita hay varias de las experiencias que están aquí en la exposición, que cuando menos 2 o 3 que se presentaron en la convocatoria que hay de la fundación esta inglesa, que da el Premio Mundial del Hábitat, que es el premio más prestigiado, ¿no? Y están de finalistas, o sea, eso quiere decir que salen en el calendario, los finalistas salen entre los 12, son 12 finalistas, de los cuales hay un premio y un solo premio final, pero los finalistas tienen un calendario que publican las experiencias y promueve esta organización que gente interesada vaya a visitarlos, incluso les paga el viaje para que conozcan esta experiencia. Es un premio muy, muy interesante. Y hay varios de estas experiencias que se han sacado estos premios, ¿no? No lo hemos puesto en la exposición, pero me he encontrado que ahí están marcados algunos premios, pero hay mucho más premios de los que marcamos. O sea, quiere decir que estas experiencias están siendo reconocidas y las premian, incluso las mismas instituciones que les ponen las barreras para poderse hacer, ¿no? Es curiosísimo, pero hay como que las normativas te están impidiendo la realización de las cosas, ¿no? Y es impresionante. ¿Para qué tanta norma? ¿Para qué tanta cosa que estorba tanto? Y después reconoces que esa cosa creativa merece un premio, ¿no? Pero le decía yo, el programa de mejoramiento barrial del Distrito Federal, mientras más premios ganaba, que también se ganó el premio mundial y se ganó el mero importante, mientras más premios ganaba, menos dinero le ponían, ¿no? A veces la envidia que hay, o no sé qué pasa, ¿no? No sé qué nos pasa en este país, es increíble. Esta es una fiesta que hicieron ya está casi listo el edificio. ¿Esto es en carnaval o cuándo lo hicimos? ¿Tú sabes? Es la biblioteca, ¿no? Que está en el parquecito de enfrente, pero ya está la construcción haciéndose, ¿no? Y entonces vean que los sueños se concretan, se pueden concretar. Es increíble que estas sean iniciativas de la gente. Si tú pones a algún negociante a hacer esto, te dice, eso no cabe, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿De dónde va a ser el dinero? No hay dinero, ¿no? Pues no hay dinero, pero hay iniciativa, hay capacidad de negociación, hay capacidad de trabajo, hay capacidad de organización que puede hacer las cosas viables, ¿no? O sea, ¿qué tanto participaron los futuros usuarios en el diseño de estos edificios? O sea, ¿cómo colaboraron con el arquitecto, por ejemplo? Mira, yo creo que ahí hay distintas posibilidades. En todo esto hay distintos grados. En primer lugar, puedes tener una organización más fuerte y con más disposición de tiempo para trabajar, ¿no? Hay otras que por su lejanía o por X circunstancias no están muy bien organizados, logran menores cosas, ¿no? Por ejemplo, en este último caso, pues yo creo que ahí sí hay una consulta del arquitecto, es alguien que les ha hecho varios procesos a esta organización SOL, que es la que apoyó esto, y
y puede ser que conozca ya ciertas actividades. No creo que haya habido una metodología de diseño participativo, ¿no? Pero hay casos en que sí se ha aplicado mecanismos de diseño participativo, con muchas consultas con la gente, muchas idas y vueltas hasta que logras conjuntamente el proyecto. O sea, hay distintos niveles, ¿no? Yo creo que aquí hay más la mano del arquitecto que la incidencia, pero las decisiones básicas las toma la gente, eso sí, absolutamente, ¿no? Decisiones básicas de lo que quieren tener, el tamaño de los departamentos, cómo van a ser, en general hay una interacción con el arquitecto y un conocimiento mutuo y un respeto del arquitecto hacia eso. Pero hay otros métodos que pueden ir mucho más a fondo, ¿no? Y sobre todo cuando hay condicionantes muy fuertes, como el caso de Palo Alto que les decía yo, o otros casos muy importantes en que tienes que tomar decisiones muy precisas de qué tienes que hacer, toda una estrategia técnica para poder responder a una necesidad. Ahí el diseño participativo es fundamental, ¿no? Para ver qué capacidades hay, qué decisiones, qué preferencias, con métodos que no sé si lo vieron con Gustavo Romero en la plática. Me dijo que iba a presentar eso, yo no estuve, no sé si él presentó distintos métodos que hay, pero hay distintos métodos de diseño participativo, ¿no? 50 años, no, pero quiero decir, en este tipo de trabajo, de labor, de apoyo, como arquitecto, ya como arquitecto es en este ramo, ¿30? No, 50. 50 en este tipo de trabajo. Mira, yo me recibí el 18 de noviembre, no sé si en esta aula, creo que no, más bien fue una más chiquita de aquí abajo, el 18 de noviembre de 1965, y al día siguiente me metí a Copevi y empecé a trabajar en esto. O sea, el 19 de noviembre de 1965, así que el año pasado cumplí 50 años. Estoy a punto de cumplir, es más, acabo de cumplir 51. Bueno, es una enorme felicitación. La semana pasada cumplí 51. Enorme ejemplo. Pero ya con tanta experiencia, yo creo que de tus memorias o de las memorias de otros arquitectos, de tanto que has visto, ¿alguien tiene memorias como para que esas sirvan de guía para más que todo la relación y algunas posibles soluciones que han dado para el trato con la gente? Porque ese es el quick del asunto, porque con eso resuelven todo. Sí. Mira, yo acabo de hacer un libro sobre, no son memorias, porque yo digo que iba a ser un libro de las memorias de un desmemoriado, pero decidí mejor, una fundación con la que trabajamos me dijo, te financiamos a hacer tu libro, tienes experiencias muy interesantes. Entonces me lo financió, le digo, háganme una entrevista y les platico qué he aprendido en cada etapa, con lo que me acuerde, que eso va a ser lo importante, porque si me pongo a buscar mis notas no va a acabar nunca, ¿no? Nada más en buscarlas y en entenderlas, porque mi letra a veces no la entiendo. Entonces me iba a llevar mucho tiempo. Entonces lo que me acordaba, y está escrito, está aquí en exposición el libro, entonces lo puedes hojear ahí, en los libros que están ahí, se llama un hábitat para el buen vivir, y entonces ahí pongo los aprendizajes, pero no está tanto esta parte de la arquitectura como tal, ¿no? Hay algunas cosas, sino es más bien lo que te va dejando cada etapa para poder seguir avanzando, ¿no? Lo que vas aprendiendo trabajando con la gente al principio, incluso con gente indígena al principio, empezamos por ahí, por las comunidades indígenas, después entramos a lo rural, después entramos al centro de la ciudad, en las vecindades, y después a las periferias, que es donde hicimos Palo Alto, pero fue un recorrido de casi el que en esa época hacían los migrantes, o sea, los migrantes pasaban de una comunidad dispersa indígena a una comunidad rural, de ahí a lo mejor al centro de la ciudad, que era donde llegaban a las vecindades, y de ahí emigraron después hacia las periferias, ¿no? En los años 50.
Entonces fue ese mismo recorrido, ahí hubo muchos aprendizajes en esa etapa, pero pues lo que trato es de poner esos aprendizajes, ¿no? Que te van dando los elementos para poder después pelear políticas, que fue otra etapa, y después trabajar internacionalmente para difundir las cosas y aprender internacionalmente también. Son 5 etapas que curiosamente fueron de 11 años cada una, y no tiene que ver ni con sexenios, ni con programas, ni con nada, pura casualidad, que fueron de 11 años, ¿no? Por eso digo que es un caracolito, ¿no? Y cada vuelta que vas dando, vas como ampliando la dimensión del asunto, como crece un caracol, ¿no? Por eso se subtitula el libro Las andanzas compartidas, porque siempre ha sido un proceso colectivo de un caracol. Sí. No, en los condominios yo les digo que ya les conté que viví en un condominio de 13 y era el infierno. Nadie, no puedes tomar la decisión de mejorar nada. En estos procesos es otra cosa, porque hay organización y si tienes todos los requisitos que debes tener en un proceso organizado de crear fondos de contingencia, de fondos de mantenimiento mayor, tienes con qué hacer las cosas y con qué convivir mejor. Tiene que haber todo un proceso, por eso es mucho más complejo que hacer simplemente pisos y techos, son procesos mucho más complejos, pero y eso es lo difícil, porque los gobiernos quieren tener resultados ya. En este país tenemos la maña de que nos fijamos una fecha y ese día tienen que salir las cosas sea como sea. Pavimentan, cambian los pisos del centro de la ciudad, ponen supuestos adoquines y hacen las banquetas y a las 15 días ya están abriendo porque se les olvidaron los tubos, ¿no? Entonces, pero terminamos a tiempo, inauguramos a tiempo el día que nos hemos propuesto. Ahorita con la Constitución es exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que terminarse en tal fecha y se pasaron un mes discutiendo con una a discutir y otro mes peleándose y a ver qué pasa, ¿no? Entonces no tenemos esa dimensión del tiempo, estamos en el acelere total y creo que eso ha coadyuvado mucho las nuevas tecnologías. Tenemos que irnos un poco más despacio para que las cosas maduren. Estas cosas tienen más tiempo, pero eso es lo que les da la consistencia y eso implica también tiempos. No son más caras. Es impresionante cómo muchas de estas experiencias vemos que puedes hacer casi el doble de vivienda que lo que cuesta una vivienda en el mercado. ¿Por qué? Porque no hay costos indirectos. O sea, no hay el costo de la ganancia del suelo, no hay la ganancia del financiador y el segundo financiador, porque sacó el dinero de la bolsa, estás pagando 2 intereses. No hay costos de ventas, que algunos pues hasta les decía yo que alquilan un león para que esté ahí, o una vedette que baile los sábados ahí para que atraiga a la gente, ¿no? Y son costos de ese tipo, ¿no? Y si todavía le pones trabajo y le pones una asesoría de calidad, logras sistematizar también tus procesos, pero con diversidad, porque los vas ajustando. O sea, lo que sistematiza es tu trabajo, no los productos. En la vivienda de mercado sistematiza los productos y tu trabajo también, pero aquí lo que sistematiza es tu trabajo como asesor, pero nunca el resultado. El resultado siempre va a ser diferente, porque las circunstancias de cada caso son distintas. Entonces vas aprendiendo de todo ese proceso. Es un proceso muy, muy interesante, pero hay que darle tiempo, sobre todo esa primera fase. A nosotros hasta nos viene bien a veces que los gobiernos pongan tanta barrera, porque te da más tiempo de madurar los procesos, ¿no? Pero también si duran demasiado la gente se divide y si no hay buena organización hasta se pelean, porque le echan la culpa al dirigente o le echan la culpa al tesorero porque no les dio buenas cuentas y se destrozan los grupos, ¿no? En este caso de Azcapotzalco, por fallas burocráticas del Instituto de Vivienda, perdimos ese proyecto precioso en 2 etapas. La primera, la mitad del terreno, y después la segunda mitad. Y es un esfuerzo de 3 años absolutamente perdido de mucha gente, ¿no? No se hizo. Y dices, caray, un buen proyecto, un proceso fantástico, la gente estudiando su barrio. Quedaron de 70 gentes, quedaron 7. ¿No? Eso es.
Esa es la realidad de las cosas. O sea, por eso hay que pelear que las instituciones respondan a esto, ¿no? Y ese es algo que hemos tenido que hacer, la incidencia en políticas públicas, la presión porque las cosas cambien, ¿no? Y que entiendan que esta cosa tiene un sentido, sobre todo en este momento de tanta violencia, de tanta destrucción del tejido social. Estas cosas construyen ciudad, construyen solidaridad, construyen incluso, como veíamos en algunos de los casos, hasta la gratuidad en entregar tu tiempo también a los demás, ¿no? A que los demás crezcan, a que haya compartir las cosas, ¿no? Ese es el gran aprendizaje de esto. Y es un aprendizaje muy rico para la gente. La gente ustedes ven lo que habla la gente, ¿no? No tengo yo que decirlo. La misma gente en el video que les presenté de los 3 casos, ahí lo ven, cuando hay participación, qué diferente comenta la gente de los que no han participado y no conocen ni a sus vecinos, ¿no? Esas 2 maneras absolutamente de producir, de vivir, de hablar de su cosa, de querer su casa o de no quererla, ¿no? Y sobre todo querer a su barrio, a su lugar. Entonces es algo mucho más complejo, démosle los tiempos que requieren, ¿no? Y esto también implica negociación con los gobiernos que quieren, como les decía yo, te dan el crédito en la época de lluvia, si quieren que termines en diciembre la obra, ¿no? Bueno, pues las obras sí podemos hacerlas rápido, pero el proceso completo no es rápido, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes de que lleva su tiempo de maduración. Pero eso también responde a algo, a mí se me ocurría compararlo con la comida rápida y la comida lenta, ¿no? La comida mexicana buena es una comida lenta, ¿no? Pues sazonada, sí. Hacer unos chiles en nogada te lleva una semana, ¿no? Hacer un mole, yo tengo un amigo canadiense que sabe hacer mole, o sea, aprendió aquí, lo hace en Canadá, pero lo hace en una semana, ¿no? Va mezclando los chilitos y el chocolate y no sé qué. Es aprender a integrar los ingredientes de la vida en las cosas, ¿no? Y eso lleva su tiempo y eso hay que disfrutarlo además, ¿no? Entonces se disfruta, el otro te atascas, ¿no? La comida rápida pues es para atascarte, ¿no? Afortunadamente los taqueros que hacen tacos son buenísimos, ¿no? No sé si conocen estos que cortan esta cosa que viene de los países árabes, nada más que allá lo hacen con carne de res porque no comen puerco, pero aquí con puerco sabe más sabroso. Lo cortan y te cortan un pedacito de piña allá arriba, por ahí un pedazo de cebolla y todo cae en el taco en 2 segundos, pero puedes disfrutar el taco, ¿no? Puedes comértelo lentamente. Mi peor experiencia en la comida rápida fue en el Banco Mundial. Fui a pelearme para un financiamiento para FONAPO, que lo logramos en esa mañana, muy bueno, por cierto. Y me invitó a comer el funcionario, que era un italiano muy simpático. Hicimos como media hora de cola con tu charolita, y ¿no? Llegabas a escoger y ahí te echaban de mala gana ciertas cosas, te sentabas y decía, hijo, ya nos quedan 10 minutos, come rápido porque ya nos tenemos que ir, ¿no? Dice, oye, por favor, ¿no? Cuando hicimos la asamblea de pobladores aquí, que ya les contaba, que nos sacaron del lugar que íbamos a ir y tuvimos que cambiarnos de lugar, la gente nos sirvió a todos en la mesa, a pesar de que habían tenido que cambiar la comida del lugar muy lejos. En 2 horas, ¿qué 2 horas? En 1 hora estaba listo para atendernos en la mesa y disfrutar la comida, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer también con la arquitectura y con la gente, disfrutar y que la gente disfrute porque va a vivir bien lo que ha sido actor y ha sido actor que saborea lo que está haciendo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso tenemos que cambiar, esta mentalidad que tenemos que construir rápido para ganar dinero. Bueno, esos que lo hagan los que tienen ese interés, ¿no? A mí nunca me ha interesado eso y como muy despacio también, entonces. Bueno, ¿quién más? Sí. Bueno, tiene que ver con esto, porque efectivamente la vinculación con las autoridades es muy complicada, ¿no? Y
y quizá es porque los egresados de arquitectura no están preparados ni sensibles a estos procesos, ¿no? En su opinión, ¿en qué momento de la formación de arquitectos se tendría que o ofrecer un escenario donde los futuros arquitectos, ya sean estos profesionales o funcionarios, puedan tener contacto con estas experiencias y entenderlas en su esencia? Pues sí, mira, yo creo que desgraciadamente hemos perdido este contacto. ¿Dónde aprendió Miguel Ángel a hacer arquitectura? ¿Ustedes saben? ¿En qué universidad? No, lo aprendió en la cantera, en la cantera, cortando piedras. Hemos perdido eso. ¿Dónde aprenden los médicos? Y eso sí están vinculados. En esta universidad están absolutamente vinculados. Mi hijo estudió medicina, estuvo dos años en las aulas aquí, y después a los hospitales. Y ahí es donde aprendieron. Un año en Ensenada, en un hospital, en un internado, después el servicio social, otro año con una comunidad indígena. O sea, metidos con la realidad concreta, es donde aprendes. Después la especialidad, 5 años en un hospital practicando, ¿no? Practicando, haciendo cosas. Es como tendríamos que estar haciendo. Hemos perdido eso, y eso lo tuvo aquí autogobierno en un momento. Aunque decían que como arquitectos éramos muy malos sociólogos y como sociólogos éramos muy malos arquitectos, pero esa era una broma mala. Pero la verdad es que sí se aprendió a hacer eso en algún momento. Y creo que actualmente el director de la escuela ha abierto la posibilidad de que esta cosa volvamos a hablar de ella, cuando menos, y a volverla a construir. Hay en las universidades, en algunas universidades, hay gente que lo está haciendo. Y aquí hay gente que lo está haciendo. En la UAM Xochimilco hay, en la UAM Azcapotzalco hay, en el Politécnico hay, conozco a la gente. Entonces, poco a poco se puede ir reconstruyendo esto, pero tenemos que hacer mucho más vinculación. Las universidades son investigación, docencia, vinculación y difusión. Y de lo que nos hemos olvidado, incluso no tiene puntos, es la vinculación. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo, incluso los que son profesores, hacer un esfuerzo de hacer esta vinculación. Es lo que te genera de veras un gusto por las cosas, ¿no? O sea, y un sentido profundo del quehacer profesional, ¿no? Los chinos en alguna época de su vida, antes de ser funcionario público, te mandaban un año a trabajar en el campo. Y eso debían hacer aquí en México, ¿no? Porque salen de universidades ricas, se van a estudiar a Yale, a lo mejor o a Francia, uno de estos doctorados balines que tienen, porque tienen en serio y tienen unos para extranjeros que presumen que son doctores, pues son doctores chafones, y regresan aquí a gobernar, no conocen su país, ¿no? Yo cuando trabajé en FONAPO me llegaban personajes de esos, y decía, ¿y qué práctica tienes? No tengo ninguna, no me interesa, mano. Necesitamos gente que haya tenido contacto con la gente. Eso es fundamental, porque ahí aprendes realmente los problemas. Le decía yo que a mi hijo, cuando estuvo ahí de médico en el servicio social, decía, me venía a decir, oye, es que no entiendo los síntomas de la gente. Me dice que le dio mal de aire, que le hicieron, que tiene empacho, que le dio no sé, el espanto, ¿no? Y dice, los únicos que me dicen sus síntomas son los niños, los mayores no puedo sacarles los síntomas, no sé qué hacer, ¿no? Pero pues en ese contacto después ya supo qué hacer, ya entendió qué cosa era lo que estaba atrás de esas formas de ver la vida, ¿no? Y solo te lo da un año ahí con ellos, ¿no? Metido solo, tratando de entender dónde estás parado, ¿no? Entonces creo que eso, debemos aprender de eso. La universidad debía estar mucho más en contacto, más que aulas debía haber camiones, ¿no? Pues sí. Sí, de veras, la universidad con edificios se inventó muy tarde, empezaron así en el campo, ¿no? a formar la gente que tiene experiencia compartiéndola con otro.
Y así es como vamos aprendiendo. Sobre esta experiencia, nos comentó que hubo broncas en lo que era la figura asociativa, en su relación con la institución. ¿Podría profundizar un poco más en ello? Mira, no sé por qué, pero cosa que sí tuvimos reconocimiento en un momento dado de las cooperativas, de las asociaciones y todo esto, a pesar de que no había ley, se podían hacer. O sea, es el trabajo que hicimos en FONAPO, hubo muchas cooperativas que se crearon, pero no había instrumentos adecuados. Y entonces hay un miedo ahora que hay tanta persecución supuestamente de control para que no haya supuestamente corrupción y no haya desvíos y no haya… Te aplican la norma estrictamente, la gente ha generado una bola de normas que tienen que ver con otra forma de producción y se tienen que atener a ella porque si se salen les va mal a un burócrata y te pone todas las barreras del mundo. Roberto Ebenschutz dice que incluso, que él tiene mucha experiencia en el sector público, que incluso cada burócrata, además de las normas que tiene, se inventa las suyas propias, ¿no? Y entonces, pues que llegas, no, pues ya le cumplí con todo, man, ya le traes todos los papeles, sí, pero no me atrevo el acta de función de su abuelita, ¿no? Entonces ya falta esa, la raza de su perro, lo que sea, te piden, pero te piden algo para demostrar su pequeño poder, y eso es porque hay un maltrato de los burócratas, fíjate. La experiencia que tuvimos en FONAPO fue muy interesante, porque lo primero que dijimos aquí, nada de burocracia, compañeros, todos somos constructores de esto y cada quien es responsable. Lo primero, me querían poner reloj checador, ¿no? Estaba nueva la organización, aquí nada del reloj checador, no, que te van a transar, pues, me transarán algunos, pero la manera de hacerlo es darle responsabilidad. Y es más, vamos a poner horarios flexibles, cansada, etcétera, ¿no? Y eso te dignifica el trabajo. Es decir, aquí antes te pagaban las vacaciones, pero no te las daban, ¿no? Tenías que estar hasta la hora que al jefe se le ocurriera. El jefe estaba porque esperaba que el subsecretario le dijera que ya se iba, y el subsecretario porque el secretario le decía, ¿no? Entonces tenías que estarte ahí de idiota todo el tiempo. Entonces decirle, no compañeros, aquí se van a la hora y toman las vacaciones y nadie se las va a pagar, ¿no? Hay que y no sabes, y tienes esta responsabilidad. Lo importante es que tienes que sacar esto y sacarlo a tiempo. Cómo le hagas, como quieres, pero no es con vacaciones, ni es que vengas los sábados y domingos, salvo el área social que sí trabaja sábados y domingos, porque es cuando se junta la gente, ¿no? Pero tenían entre semana sus tiempos de descanso. Entonces eso nos funcionó sensacional, o sea, teníamos a toda la gente trabajando, pero sintiéndose parte del proceso creativamente. Hubo un momento en que nos encargaron, en que teníamos que encargar, había una inflación de 160 y el esquema de financiamiento no estaba adaptado a esa situación. Y les puse el reto, a ver, ¿quién inventa qué podemos hacer? Pues el de finanzas saltó, eso me toca a mí, ¿no? Pues deja que otros opinen, compañero, estamos todos juntos. Y ahí el que sacó eso fue Pablo Benyure y otros que estaban en el área de planeación. Nos dijeron cómo y lo sacamos adelante, y no fue el área que le correspondía, ¿no? Sino fue la creatividad de gente que se metió y hizo los números y vio qué podemos hacer. Y sacamos la cosa de apoyar a la gente en una inflación de 160, y quitamos la tasa de interés, y la tasa de interés era subir lo que tenían que aportar ellos en función del ingreso que iban teniendo, del incremento del salario, no del incremento de los costos. Y entonces teníamos 93% de recuperación en esa época, ¿no? Entonces, en fin, hay que tener un poco de imaginación en estas cosas. Son un poco de eso de lo que escribí, esos pequeños aprendizajes que te van dando la idea de qué hacer en este mundo, ¿no? Pero a partir de trabajar juntos y de pensar siempre en la gente, en la manera de hacer las cosas con ellos. Bueno, compañeros, pues muchas gracias. Vámonos.